Equipo número 5. Pensamiento arquitectónico contemporáneo. Los integrantes del equipo: Arturo Ojeda, Carlos Navarro, Paul Medina, Leticia Sánchez, Estefanía Insunza. La Paz, una ciudad con una identidad comercial y turística. Continuando con el tema, comenzamos con otro personaje importante en la escena comercial paceña, que fue Miguel Cornejo, quien al igual que Antonio Rufo estaría presente en la vida política y social de La Paz hasta su muerte, pero sin alcanzar nunca el poderío económico ni la permanencia del primero y sus descendientes. Miguel Cornejo fue dueño de la fábrica de puros y cigarros La Perla, que funcionó desde 1894 hasta los primeros años del siglo XX, y de una de las fábricas de botones Concha Nácar. También fue propietario inmobiliario, comerciante, naviero e industrial salinero. Él fue el que explotó durante varios años la salina de la isla de San Juan Nepomuceno. Formuló una empresa con el nombre de Miguel Cornejo, misma que le permitiría tener varias representaciones comerciales en la ciudad. Además de sus oficinas en la ciudad, Cornejo tenía un despacho en la Ciudad de México, en la que contaba con un modernísimo sistema de comunicación por cable. Quizás una de las empresas más productivas e importantes en principio del siglo XX fue la curtiduría de Santiago Biosca, quien en sociedad con Rochol y Antonio Rufo fundó la Tenería de La Paz en el año de 1903, cuando les dieron el permiso para construir el edificio que se ubicaba en los suburbios de la ciudad y que ocupaba 4 manzanas entre las calles Encina y California y Novena Undécima. La Tenería de La Paz fabricaba la suela Biosca, que fue considerado como una de las mejores del mundo y la tenería como una de las más grandes y acreditadas de América. El consumo de piel era tan grande que no bastaba con lo que se producía localmente, de tal manera que era necesario importar la piel de otras partes del país. Los frutos del cascalote, o también conocido como dividido y con su alto contenido de tanino, y la sal eran elementales e indispensables en el proceso del curtido. Ambos se producían localmente. Los primeros se recolectaban a lo largo del territorio subpeninsular y la segunda se extraía de las minas de la sal de la isla del Carmen, que durante muchos años estuvo concesionado a los hermanos Biosca. En la tenería de La Paz también se fabricaba hielo, que no era posible conseguir en la ciudad de La Paz y tenía que traerse de Mazatlán o Guaymas. Solo para ilustrar la afirmación anterior mencionaremos que la cortaduría tuvo una línea telefónica de las oficinas a la fábrica desde 1906, cuando el teléfono era un privilegio en La Paz y solo podía contemplarse un par de líneas privadas, entre ellas la de la tenería. Además, luego llegó a emplear más de 150 trabajadores, quienes en su momento dado pudieron tomar clases nocturnas en las mismas instalaciones de la tenería. Las suelas Biosca y la tenería formaron una parte del paisaje productivo paceño durante los años que nos ocuparon, y un lugar muy importante en el imaginario colectivo, a tal grado que aún hoy la tenería es recordada por muchas personas como una empresa que supo aprovechar los recursos naturales de la región. Para la década de los 20, durante el Porfiriato, algunos comercios desaparecieron y algunos otros fueron sustituidos. Tal es el caso del Mercado Moderno, que vendía hielo, carne, legumbres y fruta, y era propietario de Alberto Leio. La mascota era de Pressburger, que ofrecía importación directa de productos. La ciudad de Viena era un almacén de ropa, calzado y novedades, propiedad de Samuel Tushman. Entre los negocios que sobrevivieron a la revolución estaban la Tenería La Paz, la Tapatía, Casa de Barrotes Generales y miscelánea propiedad de Aparicio Contreras, y por supuesto la Perla de La Paz de los hermanos Rufo, quien para entonces se habían convertido en representantes y distribuidores de la cerveza Moctezuma. La década de los 30 era difícil para el mundo entero y para Baja California Sur la situación no era mejor. No fue hasta principios de los 30 en que mediante una reforma constitucional Baja California dejó de estar dividida en distritos que pasaron a adquirir la calidad de territorios federales. La inversión pública era casi nula, prácticamente no se realizó ninguna obra gubernamental. Casi todos los esfuerzos económicos estuvieron dirigidos a la colonización del vasto territorio surcaliforniano, mediante la creación de colonias agrícolas, cuya influencia se sintió en La Paz hacia la segunda mitad de los 40. El Valle de Santo Domingo, los Bledales, las Garzas y los Planes, junto con la exportación de los productos derivados del tiburón, dieron a la ciudad un nuevo impulso comercial que no solamente se sostuvo, sino que se diversificó, sentando las bases de la modernización y el auge comercial de los 60 y 70. A este hecho contribuyó el que se decretara en 1939 el régimen arancelario preferencial de la zona libre en Baja California Sur, en donde se les pedía impuestos a las personas que venían de fuera a hacer negocios a La Paz. También se establecieron hoteles que brindaban un modesto pero cómodo albergue para turistas de menores recursos.
tales como el Hotel Central, el Hotel Quinta Dorita y el aún existente Hotel Yeneca. Después, el propietario del Hotel Yeneca, el señor Miguel Macías, instaló en el hotel el Fotoestudio Macías, donde se conservan imágenes de la ciudad y es lo que hoy todos conocemos como las fotos Miguel. Los hoteles y servicios que empezaron en la ciudad, que para 1940 tenía 10.401 habitantes, para 1950 ya había 13.081 habitantes y que para 1960 tuvo los 24.253 habitantes, nos habla de la importancia que ya para entonces tenía el turismo. En 1948, una nota aparecida en el diario Baja California hizo que se instalara el primer viceconsulado norteamericano en la ciudad. Y un año después, en 1949, la Ley de Fomento Económico del Territorio declaró en su artículo quinto que el turismo era necesario para el desarrollo del territorio, y por esto se propuso promover hoteles y servicios que proporcionaran al turista comodidades y diversiones adecuadas. Entre los años de 1940 y 1950 fue cuando se consolidaron muchos negocios, tales como La Palma y la ciudad de Viena, que eran negocios que se dedicaban a la venta de mercancía e importación. También estaba la famosa Cantina Popular, donde los habitantes iban a disfrutar de un trago. También se instalaron las expendedoras de cerveza Modelo y la cerveza Peninsular de Mexicali. El 21 de abril de 1945 se inauguró la nevería del Malecón, la que está frente al kiosco, y también fue entonces que la Perla de la Paz empezó a vender productos nuevos como la famosa Pepsi Cola, la cerveza Tecate, productos como la brillantina, peines, cremas y los linoleums, que en ese tiempo el que tuviera uno era gente que estaba en estatus social y de buen nivel económico. También existía una tienda llamada La Princesa, que en ese comercio se vendía todo tipo de telas, así como toallas americanas, gabardinas y también sombrillas y sombreros, que en ese tiempo estaban de moda y persona que tuviera esto era gente de buen gusto. Después había comerciantes que se dedicaban al intercambio de productos con otras ciudades, así como el señor Eligio González, que intercambiaba productos entre Baja California y Sinaloa. Productos como el maíz, la papa, el queso, el frijol, entre otros más. También en este tiempo se estableció el comercio La Triunfeña, del señor Luis Unzón Cordero, que hoy en día su familia es dueña de varios negocios en la ciudad del Triunfo. Luego apareció el primer negocio en vender agua en garrafón, como lo fue la embotelladora California. También en ese tiempo, el señor Carlos Cota Downey comenzó a distribuir la cerveza Pacífico, que hoy es disfrutada por casi todos los habitantes de la ciudad. Así también en ese tiempo empezaron comerciantes que se dedicaban a la compra y venta de diferentes tipos de productos regionales, entre varios más. Continuando con lo que dijo mi compañero Charlie, Miguel L. Cornejo, propietario de los ranchos Aripes y anexos, tenía en la ciudad un expendio en el que vendía leche fresca mañana y tarde y además comerciaba con ganado. Manuel Guan ofrecía abarrotes en general. Juan Cota era propietario de la panadería La Victoria. Rosario Castro de la tienda de ropa, calzado y mercería El Ancla. Salomón Castro de la Mexicana, una tienda mixta que ofrecía surtido del país, y no podía faltar la panadería El Paso de Felicita Sánchez, quien elaboraba pan al estilo Santa Rosalía. Cabe mencionar que la panadería y repostería en Baja California Sur prácticamente era inexistente hasta que recibió la influencia francesa proveniente de los hornos de Santa Rosalía, localidad minera concesionada a empresas francesas que introdujeron el uso del pan y pasteles en la región, más o menos a finales del siglo XIX. Es conveniente señalar que antes de la influencia francesa se utilizaba y se usa en lugar del pan la llamada tortilla de harina, que no es sino una versión de la tortilla de maíz pero elaborada de trigo y manteca. Es posible decir incluso que en los hogares californianos puede faltar el pan, pero no la tortilla de harina. El panorama del comercio en La Paz quedaría incompleto sin el céntrico mercado madero, único en la ciudad. Fue escenario del ajetreo mañanero de los atribulados consumidores paceños. Durante los años 50 del siglo XX se ubicó frente al nuevo campo aéreo el tostador y molino de café Batalla. Carlos Navarro Alba distribuía las bebidas envasadas Victoria, que se anunciaban como aguas puras y saludables, semejantes a las utilizadas en la elaboración de las sodas Vita. Las aguas Victoria se vendían en los sabores orange, piña, limón, sidra y fresa. Juan José Ahumada B. era representante de Clemente Jack y Cía,
fabricante de la marca Gallo, y Enrique Rufo comenzaba a distribuir los refrescos Misión. Es también en los 50 que Bon y Castro Navieros, armadores y propietarios de los buques motores Araguán y Edna Rosa, Arturo y Blanco, hacían las rutas de las que ya se mencionó anteriormente, poniendo en contacto al territorio con el resto del país y con los puertos peninsulares del Mar de Cortés. También durante esta década funcionaban en La Paz las agencias del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero S.A. y del Banco del Pacífico S.A. Eran los años en los que la CIA, Ferretería de Sonora S.A., distribuía en el territorio y desde a su agencia en La Paz toda clase de maquinaria agrícola, así como motores diésel, equipos para bombeo y plantas de luz eléctrica. Finalmente podemos afirmar que para finales de los años que nos ocupan, la actividad comercial estaba ya bien organizada y diversificada, a tal grado que en la Cámara Nacional de Comercio, fundada en La Paz en el año de 1937, tenía en 1950 65 socios, entre los que se encontraban la gran mayoría de los comerciantes que hasta ahora hemos mencionado. Todas las ciudades son lugar de riqueza y acumulación, modelos de la modernidad. La vida social de una ciudad es compleja. Como en todas las sociedades, lo primero que salta a la vista es la desigualdad que distingue las clases sociales, que se dividen en riqueza y pobreza. En la cima de la pirámide podemos observar a los privilegiados ricos y poderosos, los cuales son una minoría en la sociedad. En estos tiempos ellos gobernaban, administraban, dirigían, tomaban decisiones, invertían. En pocas palabras, eran encargados de la producción del lugar. Debajo de ellos se escalonaban los trabajadores de toda clase y hasta abajo los llamados la escoria social, es decir, los que no tenían trabajo. Con decir que en un lapso de 40 años el número de la población apenas si se duplicó. La estructura administrativa de nuestra ciudad era muy sencilla y constaba de gobernador, secretario de gobernador, tesorero general e inspector de policía. Haciendo ahora referencia a la parte media de la pirámide social de La Paz, podemos mencionar a los pequeños propietarios, prestadores de servicios y profesores. Abajo de ellos se encuentran artesanos oficiales, trabajadores al servicio público, vendedores ambulantes, pescadores, estibadores, agricultores, rancheros e incluso a las mujeres, porque el hecho de ser ama de casa era considerado un trabajo. A medida como fue pasando el tiempo, La Paz tuvo grandes avances importantes y que marcaron la historia. Esto se vio reflejado en comunicaciones, servicios urbanos, estructuras político-administrativas, centro económico y cultural. En los primeros 50 años del siglo XX tenía algo del fuerte sabor rústico de la vida ya descrita, pues a pesar de su carácter eminentemente urbano y sus aspiraciones cosmopolitas, la ciudad no era precisamente confortable. El teléfono funcionaba primero de manera restringida y fue hasta 1964 que se instaló la primera red telefónica. Lo mismo ocurrió con el agua potable, drenaje y alcantarillado y alumbrado público. Los paceños vivían en casas construidas alrededor de grandes patios que sorprendían al árido paisaje con el verdor de los árboles frutales y el colorido de las flores, macetones y cuartos alrededor, jaulas con pájaros, unas cuantas gallinas y a veces un chiquero y una que otra vaca. El agua llegaba del pozo. Algunas casas contaban con planta de luz de gasolina y los baños generalmente se ubicaban fuera de la casa.